Cuando aún no existían vías terrestres en la zona precordillerana de Valdivia, sus habitantes desafiaban la agreste naturaleza desplazándose por ríos y lagos. De estas vías naturales de comunicación, las más importantes fueron el lago Ranco y el río Bueno. Su existencia hizo posible la colonización de una vasta zona y el surgimiento de pueblos y ciudades como Ranco, Río Bueno, La Unión y Trumao. La apertura de caminos y la instalación del ferrocarril hicieron perder importancia al río Bueno. La actividad naviera que sacaba hacia el norte la producción agrícola fue desapareciendo irreversiblemente. Solo lograron mantenerse algunos pequeños vapores en el sector que va desde Trumao hasta La Barra. Aquí, donde el Bueno entrega finalmente sus aguas al océano, subsiste un nostálgico jirón de esta ruta olvidada, el viejo y solitario Hotel Azcaray, verdadera reliquia de una época y un quehacer humano que surgió gracias a la actividad naviera del río. De Trumao a La Barra, algunos viejos vapores continúan navegando como antaño. Ellos simbolizan la esperanza de que un día no lejano volvamos a poner los ojos en esta hermosa y útil vía natural que nunca debió abandonarse. La ruta olvidada del río Bueno. De las aguas del Maihue y el Ranco surge el río Bueno, una de las vías navegables más extensas de Chile. Desde su nacimiento y bajando sus rápidos, llegaremos hasta las ciudades de La Unión y Río Bueno. En Trumao retomaremos el itinerario de los viejos vapores, más de 60 kilómetros que llevan hasta La Barra. Este río se bajaba madera en balsa. Antes se hacían balsas arriba en Maihue y de ahí se bajaban por el río para abajo, balseros así, con unos remos grandes, los atrás, adelante gobernando. Y bajaban aquí al lago, había otro barco que remolcaba para Ranco. 8, hasta 10 balsas solía llevar. La madera ha sido el principal rubro productivo en la precordillera de Valdivia. Pueblos como Yifén, Ranco y Futrono surgieron gracias a la actividad forestal y al intenso tráfico de vapores que ella generó dentro del lago. En la actualidad ya no hay vapores en servicio dentro del lago Ranco. No obstante, para una comunidad campesina en particular, la navegación continúa siendo el medio fundamental de transporte. Tal es el caso de los huilliches que viven en Huapi, la principal isla del lago. Nosotros salíamos en viaje
Amarrábamos 2 canoas grandes, sacábamos 6 caballos, 6 viajeros. Salían ensillados, caballos maestrados, pues. Y hacíamos los viajes para La Unión, Río Bueno, Los Lagos, hasta Valdivia. Esos años era medio difícil, aquí yo alcancé todavía. Don Vicente, ¿Ah? antiguamente la gente navegaba por el lago hacia el río Bueno. Ah, por balsa sí, pues. Los balseros que cuando estaban los bancos por aquí alrededor, entonces los vapores lo tiraban y bajaban por el río Bueno para abajo. ¿Y cruzaban por el lago? Pasaban por el lago aquí para allá con unos tremendos remos. Y el vapor iba tirando sus 12, 15 balsas. Y ahí iban los balseros. Eso me todo por el río Bueno, bajaban hasta la barra abajo. Los recuerdos aún están frescos, pese a que la gran actividad maderera terminó hace ya varias décadas. El pueblo de Lago Ranco, por su condición de cabeza de ferrocarril, centralizó todo el movimiento de los vapores que traían los lanchones con madera. Hoy se observa un repunte en la explotación de los bosques nativos. Pero este fenómeno, que también se extiende a todo el sur, encierra aspectos muy negativos. Se están explotando los últimos bosques naturales importantes, y por falta de control y de escrúpulos, se hace generalmente en forma irracional. No hay consideración alguna por su carácter de recurso renovable, ni por sus importantes funciones ecológicas. La gran actividad maderera que dio tanto auge al pueblo de Ranco es ya solo historia. Ya no podremos ver el singular espectáculo de aquellos balseros que transportaban madera por el caudaloso río Bueno. Pero sí podremos revivir la experiencia bajando con los boteros que heredaron su destreza y osadía. En el verano, sobre todo, ¿no?, que los ríos bajos, entonces toda esa roquería que es en el medio, todo eso asoma. Así que uno tiene que ir esquivando y ahí se hacen unos como saltos, unos hoyos. Lo más difícil el verano. En esta época todavía el río está un poco lleno, no está muy difícil. Pero ya por lo menos en abril por ahí, marzo, abril, Ahí se pone ya. se coloca la sierra, pero también. Ahí que se coloca fea. El tramo es largo, no es un tramo corto, es un tramo de buen trecho que uno tiene que estudiarlo conforme va bajando. Temprano iniciamos nuestra aventura por el río Bueno saliendo desde el camping Quillín, próximo a la desembocadura del lago Ranco. Ansiosamente, cubrimos el tramo intermedio que nos separa del inicio de este viaje.
Recién logramos imaginar los riesgos y el arduo trabajo que debió significar el cruce de las grandes balsas madereras por estas aguas turbulentas. Después de los rápidos, un amplio remanso trae oportunamente un breve periodo de calma y descanso. Recordamos el relato de don Vicente Teuquil en Isla Huapi sobre el Ñiribilú, la legendaria serpiente que habita en los ríos. Son unos culebrones con cara de zorro que manean las patas de los caballos y ahogan a la gente en los ríos cuando está de viaje. Más malo era aquí la angostura, ¿no? ¿Por qué le tenían miedo a la angostura, oiga? Porque ahí chocaban, porque ahí se desarmaban las balsas. Hay muchas rocas. Hay muchas rocas. ¿Usted bajó alguna vez? ¿En balsa? Sí. Sí, bajé, pero más el mío porque se desarmaban las balsas allí. En esa angostura hay una piedra que le dice espinazo de mula. Ahí le cortaba los alambres, pues. ¿A dónde? Ay, nomás, pues, cerquita. Se ve una piedra grande que tiene hace un filo así. ¿Y cómo se sentía la cosa arriba de las balsas? ¿Cómo era? Cuéntenos. Que se mueve un poquito nomás, que hace un vaivén. Y son unos remos largos, como de 5 metros. ¿Con remos eran? Con remos, para dirigirla, pues. ¿Es cierto que llevaron un mástil al medio? ¿Un macho? Mástil. Un mástil, un palo al medio. Ah, sí. Y ella ya llevaban un mandarón también, pues. Esa iba mirando a la derecha, a la izquierda. El que va adelante. Ah, claro. Ese veía las corrientes, pues, le tenían que remar. Junto a un amplio recodo del río, donde las familias campesinas realizan sus entretenciones y quehaceres habituales, montamos nuestro campamento.
En el segundo tramo de bajada por el Bueno, debemos cubrir un trayecto aproximado de 35 kilómetros para llegar a la ciudad que lleva su nombre. El río ofrece ahora un curso amplio y tranquilo que invita a la contemplación. Avanzamos por riberas de abundante vegetación, donde sobresalen árboles como la luma y el arrayán, especialmente adaptados para vivir dentro del agua. En los sectores de mayor humedad, próximos a vertientes y cursos de agua, proliferan flores como el mímulo y diversos helechos. Pero la planta más sobresaliente de la ribera es el pangue o nalca, de grandes hojas y tallos comestibles. La sierra es el último rápido importante que debemos cruzar en la bajada hasta la ciudad de Río Bueno. El río avanza ahora flanqueado por grandes murallas. Su aislamiento y tranquilidad se acentúa aún más. Solo las estridentes bandurrias rompen de vez en cuando el tranquilo y solemne fluir de sus aguas. Es diciembre y con este mes comienza una actividad que es tradicional en el sur de Chile: la fabricación de chicha de manzana. Se efectúa la molienda de las primeras manzanas que han madurado en la temporada. Durante todo el verano y hasta marzo se continuará con las faenas de fabricación de la popular chicha. La molienda se realiza en un pequeño pero eficiente molino de factura artesanal. Una vez molida la manzana, se coloca la pulpa dentro de un saco para ser estrujada en la prensa. Gracias al prensado, se obtiene un alto rendimiento que, dependiendo de la calidad de la manzana, puede llegar a 45 litros por saco. Este es purgante, sí, ¿no? Va a tener que entrarme en el medio, pues.
se echa el envase a una pipa y se deja hervir 8 o 10 días. De eso fermenta, hierve. Después se tapa bien tapada nomás porque que no respire. Usted la puede dejar 1 año, 2 años. Si no es tomador de chicha, la deja 2, 3 años. Después toma champaña. Claro. Retomamos el viaje ya próximos a la meta fijada, la ciudad de Río Bueno. Han sido casi 50 kilómetros de navegación en sencillos botes desde el lago Ranco. Río Bueno, la ciudad que tomó el nombre del río, remonta su origen a muchas décadas atrás. Su actual fisonomía se gestó con el aporte de colonos chilenos y europeos. De estos últimos, alemanes y franceses fueron los grupos más relevantes. Había en Río Bueno alrededor de 40 casas y el límite era un estero que se llama el Licharay. Y el cacique Chaipul lo regaló al fisco y ahí se empezó la construcción del nuevo pueblo. Posteriormente, cuando se empezó a extender el pueblo, se hizo la iglesia al frente y se hizo la nueva plaza. Pero el primer intento de colonización en el Río Bueno se remonta a fines del siglo XVIII con el fuerte San José de Alcudia. Su construcción, ordenada en 1779 por Ambrosio O'Higgins, tuvo como finalidad principal el surgimiento de una ciudad intermedia entre Valdivia y Osorno. Esta iniciativa, que entonces no prosperó, tuvo más tarde su concreción 10 kilómetros al oeste del fuerte. Fue en 1821 y se le llamó Ciudad de la Unión por estar próxima a la confluencia de los ríos Yoyelhue, Bueno y Pilmaiquén. La Unión recibió un gran aporte de colonos alemanes, quienes le dieron un sello económico y cultural propio que perdura hasta nuestros días. Junto con desarrollar una agricultura moderna, los colonos alemanes trajeron conocimientos técnicos y montaron industrias que significaron un gran progreso para la zona y el país. Entraron por la barra, estuvieron alojadas en la barra y después fueron asentadas en un fondo que está cerca de Trumado que se llama Bellavista. Ahí estuvieron un tiempo necesario para ser distribuidas, donde se les entregó las parcelas de tierra. Y esta gente trajo conocimientos y modalidades nuevas en la explotación de los campos. Y en realidad fue gente que se hizo escuela. Rodolfo Amando Filippi, hombre visionario y sabio notable, fue uno de los grandes artífices de la colonización alemana. Su fecunda labor científica y académica, que lo llevó por todo el país, no fue obstáculo para que se asentara junto al Río Bueno y diera origen a una prestigiosa familia. La vieja casona construida por Filippi aún se conserva en el Fundo Bellavista, al igual que el parque botánico que él formó. Hay árboles de diversos lugares del mundo y también chilenos. Sin embargo,
Su abandono es deplorable, incluso varios de ellos fueron cortados. Triste e inmerecido destino para un legado tan valioso. Estamos ya en el viejo pueblo de Trumao, hoy estación de paso del ferrocarril longitudinal y ayer gran puerto fluvial del río Bueno. Alcanzó mucho auge, sobre todo en los primeros decenios de este siglo. Todo el movimiento de la producción se hacía por el puerto de Trumao. Hubo ahí hasta un almacén de aduana a cargo de un vita, porque llegaba mercadería de importación. Fíjese que en Trumao hubo sucursales de firmas importantes como Williamson Balfour y compañía, Grace y compañía, Sociedad Molinera, que tenían ahí su asiento antes que en Osorno o antes que en Puerto Montt. Cerca de la antigua misión de Trumao estuvo el muelle. Los escasos restos en nada denotan la intensa e importante actividad naviera de antaño. Solo algunos viejos cascos y el quehacer de una familia muy especial han logrado mantener la romántica presencia de los antiguos vapores. Don Alfonso, ¿usted hace muchos años que vive acá en este sector? En el año 42 llegué allí. ¿Cómo era el movimiento de vapor en ese entonces acá? Era más fuerte, ¿no? Claro, era harto a menudo porque aquí en ese tiempo corrían 9 embarcaciones, 9 vaporcitos. Y hacían hasta 2 vueltas en el día. Los Fuente Alba destacan por su tenacidad e ingenio. Con escasos medios y una preparación autodidacta, mantienen funcionando viejas maquinarias de vapor. Incluso han reconstruido barquitos que ya estaban abandonados. El Lolito que se llamaba. Ese murió ya hace años. Estoy haciendo lancha y así. En el lago Ranco estuve reparando un barco también. Y así. Haciendo traslados de embarcaciones también ahora. Estos últimos años he trasladado 4 barcos ya. El Tres Palos se lo traje de Puyehue. ¿Es una pega harto difícil esa, me imagino? Claro. Antes lo hacían ingenieros, pero ahora ya no se usan ingenieros, cualquiera no. ¿Usted había visto algo parecido? ¿Se le ocurrió a usted este invento de soldar utilizando un locomóvil? No, no lo había visto nunca. Ni nadie lo había visto, por eso es que muchos llegan a hacerlo andar y para verlo y probarlo si acaso funciona o no. Porque todavía se le ocurre que son inventos de malo a la cabeza. Y así después seguí trabajando. Después reconstruimos el Tres Palos. Y ahí también anduve un poco tiempo. Mientras me cansé con el patrón, no. Y ahí pensé que mejor sería andar en Lobrón. Y volví a mi barco viejo. Y ahora reformando este otro porque veo que está muy viejo el de madera.
¿Y ese plano, ese barco usted lo diseñó, hizo plano, todo? Yo mismo no. Lo que me da la pura cabeza, no. Además no tenía a quien preguntarle aquí porque por aquí no había ningún otro ingeniero, ni ningún constructor de embarcación. Así que si yo erraba por las mías nomás, porque como era mío. ¿Y la familia lo ayuda en sus tareas? ¿Sus hijos todos lo ayudan? Ah, claro, sí, con ellos trabajo. Los hijos y las mujeres. Y el dinero no alcanza como para pagar mucha más gente. ¿Y tus hijos han aprendido ya la mantención de las máquinas? Claro, sí. Tenía 12 años este hombre cuando trabajaba allá en las máquinas abajo. Máquinas abajo. En el Perú. Igual en la proa para trabajar en el puente mando. Que se han criado trabajando así. Con el balseo ha trabajado. De que empezó a ponerse los remos. Una semana más tarde, somos invitados a un gran acontecimiento. Se ha completado la reconstrucción del viejo casco y se apresta su lanzamiento al agua. ¿Está muy pesado? No. Ya, dale, no hace. Don Alfonso se enfrenta a un nuevo y difícil desafío. Tiene la ayuda de amigos y vecinos, pero cuenta sobre todo con su gran ingenio y experiencia para sortear estos obstáculos. No me gusta mucho, pero de todas maneras ya que la está cuidando. Están calculando su fuerza allá nomás. Ese, póngalo acá abajo, don Santísimo. Bueno, ya. Ahora un poquito, pues. Yo allá un rollo. ¿Ya? Ya, vamos está suelto. Ya voy. Ay, se me puso pesado. Ahora se ve chiquitito el agua, ¿sí? Cuando está afuera se ve grande, cuando está adentro se ve chiquitito. El remozado casco flota finalmente en el bueno. Ahora falta montar la caldera y terminar su alajamiento interno. En poco tiempo más, volverá a navegar por sí mismo. Ese palito que está usado acá, tíralo para él. La celebración final funde toda la alegría y satisfacción de la familia Fuentealba. Son más de 3 años de esfuerzos y esperanzas que hoy se cristalizan. No lo hago por profesión, sino que por acompañar nomás. El Tres Palos fue traído por tierra desde el lago Puyehue y también reconstruido por don Alfonso. Actualmente es uno de los escasos vapores que aún navega en el río Bueno. En él reviviremos la importante ruta de navegación que antiguamente unía el puerto de Trumao con la Barra. Pese a tener más de 80 años en servicio, la vieja maquinaria de vapor del Tres Palos funciona aún perfectamente.
Su calidad de fabricación, más una buena mantención y reparación, han hecho posible el prodigio. El Tres Palos es hoy todo un símbolo del antiguo esplendor que el río Bueno tuvo como vía de navegación. Un solitario sobreviviente y una verdadera reliquia de la colonización de esta zona del sur. El trayecto desde Trumao hasta La Barra tiene una extensión aproximada de 60 kilómetros. El curso del río Bueno, cada vez más amplio, profundo y tranquilo, ofrece condiciones muy favorables para la navegación. En su época de auge, esta ruta fue navegada por barcos de considerable calado que llegaban por el mar. Incluso, estos penetraban hasta por el río Rahue, uno de sus principales afluentes. Fíjese que yo recuerdo, allá por el año 1906 o 1907 sería, haber estado a bordo de un vapor de alta mar en Quilacahuín, cargando 600 toneladas de trigo para la zona de Melipilla. El río Bueno conecta a una extensa hoya hidrográfica. Desagua al lago Ranco y también mediante los ríos Rahue y Pilmaiquén a los lagos Rupanco y Puyehue. Pese a la inevitable disminución de su importancia, los vapores siguen siendo vitales para la comunidad campesina que habita en este sector del río Bueno. La abrupta topografía de la cordillera de la costa y la falta de buenos caminos transforma al río en la única vía regular de comunicación y transporte. Ya. ¿Van a pasar aquí? Sí. Ya. Ya que yo voy para abajo porque voy al sitio, patrón. Pero voy a salir mal. Navegamos ya el tramo final del Bueno. El curso se amplía considerablemente y los cerros decrecen, signos claros del acercamiento al mar. Después de recorrer casi 120 kilómetros desde su nacimiento, el Bueno rompe finalmente las últimas estribaciones de la cordillera de la costa y entrega sus aguas al océano.
La famosa barra se dibuja bajo las aguas donde el río y el mar se juntan. Aquí es donde se acumulan los sedimentos que el río trae y que el mar devuelve con sus olas. Junto a la barra encontramos un trozo de historia muy especial. Es el viejo Hotel Azcarain, verdadera reliquia de la época de oro en la navegación del río Bueno. ¿Cómo fue que llegaron hasta acá? La vuelta de la vida. Nosotros teníamos fundos en el Roble, en lo que era el Chocho Momber. Todo lo de Momber era de ellos. Ese era nuestro, ahí nací yo. Teníamos en los hornos, no éramos palogresos. Y el palo de repente cayó y nos quedamos sin nada. ¿Cuándo se instaló acá su papá? En el año 15. 1915. En 1915. ¿Cuántos hermanos eran? Nosotros éramos 4 mujeres y un hombre. ¿Y dónde están ellos? Están en el otro mundo. Se murieron. Todos. Yo soy la única que quedó. La única que quedó fue ella de la familia. Azcarain. Azcarain y quedó ella. ¿Cómo obtenían los alimentos para vivir en ese tiempo, cuando recién llegaron? Se traían en lancha. Había vapor casi todos los días, pues. Tenía mi tío Bautista Gastelo, que vivía en Trumado, tenía el vapor Osorno. Ese casi todos los días tenían una tienda grande en Trumado. En Trumado. Y ella... Y murió mi tío Bautista y Trumado murió. ¿En ese tiempo los barcos entraban por la barra o se quedaban afuera? No, entraban por la barra. No es que la barra era corto el trayecto, pero era peligroso, pues donde el río tiene que desembocar con caída al río, pues, al mar. Y entonces tenían que esperar que suba la marea, y entonces se junta el río con el mar, queda parejo. Entonces le hacían señales para que entren. Para que se empareje. Para que se empareje. ¿Usted recuerda algunos nombres de los vapores que entraban por acá por la barra? El Cautín. Bueno, el Cautín era uno, y el otro decían el Lircay, eso no me acuerdo yo. Pero el que más lo veía yo era el Cautín. Creo que ese era más grande. Sí. Dicen así que era más grande, era vapor más grande, ¿Ah? El Cautín. Pues. No, ese era grande, pues. Muy bonito barco. Sí, adentro donde veo que tenía hasta piano. La piano, mi suegra tocaba piano ahí después, en el mismo barco. Hace ya mucho tiempo que los barcos dejaron de entrar por la barra, y con ello también terminaron de llegar pasajeros al Hotel Azcarain. Pero sus dueñas mantienen los muebles y el decorado original como si nada hubiese cambiado. Tal vez con la secreta esperanza de que un día vuelvan los barcos y lleguen nuevos huéspedes que rompan su letargo y soledad. Los últimos vapores del río Bueno siguen corriendo entre la barra y Trumao con sus viejos cascos y maquinarias. Son los sobrevivientes de una época en que el río Bueno fue fundamental para la colonización y el desarrollo económico de la zona. Quienes los navegan siguen preparando nuevos vapores y renuevan su fe en el río.